¿Qué tal, estudiantes? Para esta clase de circuitos vamos a estar viendo los métodos de análisis para corriente continua. En este caso estaremos viendo lo que sería el análisis de nodos y mallas, ¿verdad? O más comúnmente conocido como análisis nodal y análisis de mallas. El análisis nodal también se conoce como método de la tensión de nodo. El análisis nodal brinda un procedimiento general para el análisis de circuitos con el uso de tensiones de nodo como variables de circuitos. La elección de las tensiones de nodo en vez de tensiones de elemento como las variables de circuito es conveniente y reduce el número de ecuaciones que deben resolverse en forma simultánea, ¿verdad? Para simplificar las cosas, vamos a suponer que los circuitos no contienen fuentes de tensión. Circuitos que contienen fuentes de tensión se analizarán en la siguiente sección. O sea, vamos a estar viendo en otro apartado, ¿verdad? En el análisis nodal lo que nos interesa es hallar las tensiones de nodo. Dado un circuito con n nodos sin fuentes de tensión, el análisis nodal del circuito implica los tres pasos siguientes, ¿verdad? Tenemos tres pasos principales para poder determinar las tensiones de los nodos o realizar el análisis nodal, ¿verdad? Hay que seleccionar un nodo como nodo de referencia y asignar tensiones de 1, B2 o de n-1, ¿verdad? A los n-1 nodos restantes, ¿verdad? En este caso, para tomar el nodo de referencia, siempre se toma como nodo de referencia el que está conectado a más ramas del circuito, ¿verdad? La segunda regla sería aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los n-1 nodos de referencia, los n-1 nodos de no referencia, perdón. Siempre se usa la ley de Ohm para expresar la corriente de rama en términos de tensiones de nodo, ¿verdad? Después hay que resolver las ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las tensiones de nodo desconocidas. En cuanto al nodo de referencia, normalmente se le coloca lo que sería la tierra común, tierra o tierra de chasis, ¿verdad? Estos son los tres símbolos comunes que se le coloca al circuito normalmente para identificar el nodo de referencia, ¿verdad? El primer paso del análisis nodal es seleccionar un nodo como nodo de referencia o de base, como ya dijimos, ¿verdad? El nodo de referencia se llama comúnmente tierra, pues se supone que tiene potencial cero. El nodo de referencia se indica con cualquiera de los tres símbolos de la figura 3.1, como le había hablado recién. El tipo de tierra se llama tierra de chasis, después y se usa un dispositivo en lo que la caja recipiente chasis actúa como punto de referencia para todos los circuitos. Cuando el potencial de la tierra se usa como referencia, se utiliza la tierra física, que sería esta, ¿verdad? Una vez seleccionado el nodo de referencia, se hacen designaciones de tensión a los nodos de no referencia. Vamos a ver, tomar este circuito que tenemos acá. Como ven, se toma, acá tenemos, en este caso tenemos tres nodos. Tenemos este nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Como ven, el nodo de referencia que se tomó es el que está conectado a mayor número de ramas o elementos del circuito, ¿verdad? Este nodo está conectado a 1, 2, 3. Y por conveniencia se aterró este que está acá. Se lo toma como nodo de referencia y se asignan tensiones a los nodos de no referencia, ¿verdad? En este caso, el nodo 1 y el nodo 2 tenemos tensiones B1 y B2, como ven. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, para el nodo 1 tenemos, como habíamos dicho ya anteriormente, las corrientes que entran a un nodo tomamos como valores positivos y las que salen con valores negativos, ¿verdad? Si hacemos la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que se asigna una corriente I1 a la corriente que pasa por la resistencia 1
y 2 a la corriente que pasa por la resistencia 2 y 3 a la corriente que pasa por la resistencia 3. Entonces tenemos que I1 menos, o sea, en este caso I mayúscula 1, ahora podemos llamarle I total, menos I1 menos I2 es igual a 0, ¿verdad? Más I2 también, que es de la fuente de corriente, ¿verdad? Entonces tenemos que I1 es igual a I2 más I minúscula I1 más I minúscula I2, ¿verdad? Y para el nodo 2 tenemos que la corriente I mayúscula 2 más la corriente I minúscula 2 es igual a I3, ¿verdad? Como ven acá en las ecuaciones. Ahora aplicamos la ley de Ohm para expresar las corrientes desconocidas I1, I2 e I3, ¿verdad? En términos de tensiones en nodo. La idea clave para tener en cuenta es que, puesto que la resistencia es un elemento pasivo, por la convención pasiva de los signos, la corriente siempre debe fluir de un potencial mayor a un potencial menor. La corriente fluye de un potencial mayor a un potencial menor en un resistor, ¿verdad? Eso siempre, eso es por, como dijimos recién, por la convención pasiva de los signos, ¿verdad? Y este principio se puede expresar como la corriente I es igual a B mayor menos B menor, o caída de tensión mayor menos caída de tensión menor sobre la resistencia. Entonces tenemos que la corriente I minúscula 1 sería a B1 menos 0, ya que el nodo de referencia dijimos que tiene un valor 0 porque se manda a tierra, ¿verdad? Es nula la tensión. Entonces queda, como ven acá, B1 menos 0 sobre R1. Para la corriente I2 tenemos que es B1 menos B2 sobre R2, como tenemos acá. O bien, como ven acá, I1 es igual a G1 por B1. Esto es conductancia. Conductancia es 1 sobre R. La conductancia está dado por la inversa de la resistencia, ¿verdad? De un elemento, de un resistor. Pero vamos a trabajar con tensiones nomás y resistencias por ahora. Entonces tenemos que I3 sería igual a, como ven, I3 sería igual a B2 menos la tensión del nodo de referencia que es 0. Entonces tenemos que B2 menos 0 sobre R3. Reemplazando todo esto en la ecuación que teníamos allá arriba, I1, reemplazamos I1 y 2, tenemos I mayúscula 1 es igual a I mayúscula 2 más B1 sobre R1 más B1 menos B2 sobre R2. Tenemos que I2 más B1 menos B2 sobre R2 es igual a B2 sobre R3. Entonces, como ven, el análisis nodal se usa para poder hallar ecuaciones, un sistema de ecuaciones que nos permita poder resolver el circuito, ¿verdad? En este caso vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. En cambio, si nos realizamos el análisis nodal, analizando la caída de tensión del circuito en los nodos, ¿verdad? Vamos a tener varias ecuaciones vamos a tener dos ecuaciones con varias incógnitas y no vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a pasar a un ejemplo, ¿verdad? De este circuito que tenemos acá. Se toma como nodo de referencia el inferior y el abajo. Entonces tenemos que, por ley de Kirchhoff, en el nodo 1 tenemos que él toma I1, I4, I5, I2, I3, I1, ¿verdad? Entonces en el nodo 1 tenemos que
I1 es igual a I2 más I3. Y tenemos entonces que I1 es igual a 5, ¿verdad? Entonces 5 es igual a I3 es igual a, o sea, I2 es igual a B1 menos B2 sobre 4. B1 menos B2 sobre 4 más B1 más I3, que I3 es igual a B1 menos 0 sobre 2. Reduciendo la expresión, nos queda 3B1 menos B2 igual a 20, ¿verdad? Para el nodo 2 hacemos lo mismo. Tenemos que I2 que está entrando al nodo es igual a, o sea, I2 más I4 que entran al nodo es igual a I1 más I5. Reemplazando por las expresiones en cuanto a tensiones de nodo, tenemos que I2 es igual a, como ya habíamos visto, en este caso sería B1 menos B2 sobre 4 más 10, que es el valor de la corriente I4, es igual a la corriente I1, que es 5, más este caso tenemos la corriente I5, que es B2 menos 0 sobre 6. Reduciendo la expresión tenemos menos 3B1 más 5B2 igual a 6. Resolviendo el sistema de ecuaciones entre la ecuación 3.11 y 3.12, se tiene que 4B2 es igual a 8 y B2 por lo tanto es igual a 20. Sustituyendo B2 en la ecuación 3.12, tiene que 3B1 menos 20 es igual a 20 y B1 es igual a 13,33, ¿verdad? Estoy aplicando la eliminación, la técnica de eliminación, ¿verdad? Después tenemos también acá, por ejemplo, aplicó la regla de Kramer, pero el resultado es lo mismo. Después tenemos ejercicios acá que pueden resolver también, y tienen la respuesta para este caso del problema. Para este circuito, B1 sería menos 6 y B2 sería menos 42 voltios. Pueden resolver después como modo de práctica para ir fijando conocimientos. Después tenemos otro ejemplo que pueden ir también mirando y fijando conocimiento. En este caso ya tenemos fuentes independientes y fuentes dependientes. Acuérdense que las fuentes dependientes habíamos dicho que son las que tienen forma de rombo, ¿verdad? Continúa, tenemos acá la regla de Kramer nuevamente para resolución. Cualquier método para resolución de sistemas de ecuaciones se puede aplicar. El resultado sería lo mismo. Esto, por ejemplo, metió la matriz en MATLAB y le resolvió. Aquí tienen otro problema práctico donde ya le da las respuestas para que puedan ir practicando. El análisis nodal con fuentes de tensión. El otro era sin fuentes de tensión, ahora tenemos que tener fuentes de tensión, ¿verdad? Considérese ahora como fuentes de tensión afectan el análisis nodal. Vamos a analizar ¿verdad? Si una fuente de tensión está conectada entre el nodo de referencia y un nodo de no referencia, simplemente se fija la tensión en el nodo de no referencia como igual a la tensión de la fuente de tensión. En la figura, por ejemplo, B1 es igual a 10 voltios, ¿verdad? Directamente ya le hace valer a B1 como igual a 10 voltios, ¿verdad? En el caso de cuando la fuente de tensión está entre el nodo de referencia y un nodo de no referencia, ¿verdad? El caso de si la fuente de tensión dependiente o independiente está conectada entre dos nodos de no referencia. Los dos nodos de no referencia
forman un nodo generalizado superior. Se aplica tanto la ley de corriente de Kirchhoff como la ley de tensiones de Kirchhoff para determinar las tensiones de nodo. Sería un supernodo, ¿verdad? Cuando tenemos una fuente entre dos nodos de no referencia. En este caso el nodo de referencia sería el que está acá abajo. Y acá está el nodo de referencia, de no referencia con el nodo de referencia, ¿verdad? Y hay una fuente de tensión entre ellos que es igual a 10 voltios, por eso automáticamente uno pasa a ser 10 voltios. Un supernodo incluye una fuente de tensión dependiente o independiente conectada entre dos nodos de no referencia y a cualesquiera elementos conectados en paralelo con ella, ¿verdad? Como ven en el nodo 1 se tiene que, o sea, en el nodo 2 tenemos que I1 más I4, porque esto sería un supernodo, ¿verdad? I1 más I4 es igual a I2 más I3, donde I1 es igual a V1 menos V2 sobre 2, I4 es igual a V1 menos V3 sobre 4, y donde I2 es igual a V2 menos 0 sobre 8, y V3 es igual a I3 es igual a V3 menos 0 sobre 6, como ven acá en la expresión, ¿verdad? Para aplicar la ley de tensión de Kirchhoff al supernodo de la figura que estamos analizando, se redibuja el circuito, como se va a redibujar el circuito y queda así. Nada más para el lazo donde está el supernodo, ¿verdad? Entonces tenemos que menos V2, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? Menos V2 más 5 más V3 es igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos que V2 menos V3 es igual a 5 para el supernodo. Sí o sí hay que hacer este paso para obtener el valor de la tensión del supernodo, ¿verdad? Como ven, el supernodo sería, en este caso, V2 menos V3. V2 menos V3 es igual a 5. Tenemos las propiedades de un supernodo. La fuente de tensión dentro del supernodo aporta una ecuación de restricción necesaria para determinar las tensiones de nodo. Un supernodo no tiene tensión propia. Un supernodo requiere la aplicación tanto de la ley de corrientes de Kirchhoff como la ley de tensiones de Kirchhoff. Esto sería lo que en cuanto al análisis nodal con fuente de tensión. Lo que se incluye en este análisis sería el supernodo. Lo que tienen que tener en cuenta siempre es que si está entre un nodo de no referencia y la referencia, automáticamente la tensión del nodo de referencia pasa a ser el valor de la tensión de la fuente. Pero cuando están entre dos nodos de referencia aparece el supernodo, ¿verdad? Donde hay que aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff para obtener el valor de la tensión del supernodo. O sea, la expresión, ¿verdad? Es la expresión o ecuación de restricción, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo. En el supernodo contiene la fuente de 2 voltios. Como ven acá, 2 voltios. Los nodos 1 y 2. Y el resistor de 10 ohm. La aplicación de la ley de corrientes al supernodo. Tenemos que es 2. La corriente de 2 amperes es igual a I1 más I2 más 7. Como ven, queda así. 2 es igual a I1 más I2 más 7. De acuerdo a la gráfica que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos 2 amperes, I1, I2 y I7, ¿verdad? Entonces tenemos que I1 es igual a V1 menos 0 sobre 2 y I2 es igual a V2 menos 0 sobre 4 o 7. Entonces al resolver este sistema se tiene que 8 es igual a 2V1 más V2 más 28, ¿verdad? O sea, V2 es igual a
menos 20 menos 2v1. En cuanto al supernodo, como ven, tendríamos menos v1 menos 2 más v2, ¿verdad? Para lo que sería el supernodo. Menos v1 menos 2 más v2 igual a 0. Entonces tenemos que v2 es igual a v1 más 2. Entonces a partir de las ecuaciones igualamos. Al igualar esta ecuación con esta ecuación, se tiene que v1 es igual a menos 7,33, ¿verdad? Reemplazando el 1 en la ecuación, se tiene que v2 es igual a menos 5,33. Nótese que el resistor de 10 no hace ninguna diferencia porque está conectado a través del supernodo, ¿verdad? Está conectado a través del supernodo y no hace falta ni analizar. Acá tienen otro ejercicio que pueden resolver para poder, donde tenemos un supernodo. En este caso el supernodo está ubicado acá. Eso queda a cargo de ustedes para resolver. Pues tenemos otro ejemplo. Ahora vamos a pasar al análisis de lazo. El análisis de lazo brinda otro procedimiento general para análisis de circuitos con el uso de corrientes de lazo como las variables de circuito. Utilizar corrientes de lazo en vez de corrientes de elemento como variables de circuito es conveniente y reduce el número de ecuaciones que deben resolverse en forma simultánea. En el análisis nodal se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff para hallar las tensiones desconocidas en un circuito. Pero en este caso, para el análisis de lazo se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff. El análisis de lazo también se conoce como método de la corriente de lazo. El análisis de lazo no es tan general como el nodal porque solo es aplicable a un circuito con disposición plana. Un circuito de este tipo es aquel que puede dibujarse en un plano sin ramas cruzadas, de lo contrario no es de posición plana. Vamos a ver, una malla es un lazo que no contiene ni algún otro lazo dentro de ella. Esto ya habíamos hablado también en clases anteriores. Como ven, acá tenemos dos lazos, ¿verdad? Tenemos la trayectoria A, B, E, F, A y la trayectoria B, C, D, E, B. Estas son las mallas, ¿verdad? Tenemos dos mallas en este circuito. La trayectoria A, B, C, D, E, F, A no es una malla. La corriente a través de una malla se conoce como corriente de malla. En el análisis de malla interesa aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff para hallar la corriente de malla en un circuito dado. En una malla siempre la corriente es única, ¿verdad? Aunque la trayectoria de A, B, C, D, E, F, A es un lazo y no una malla, se sigue cumpliendo la ley de tensiones de Kirchhoff. Esta es la razón del uso indistinto de los términos análisis de lazo y análisis de malla para designar lo mismo, ¿verdad? Para determinar las corrientes de lazo se asignan la corriente de lazo, ¿verdad? Que son I1, I2 y N a los N lazos. Se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los N lazos y se usa la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de corrientes de lazo. Se resuelve la N ecuaciones simultáneas resultantes para obtener la corriente de lazo. Esos son los pasos para determinar la corriente de lazo. La dirección de la corriente de lazo es arbitraria en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido contrario y no afecta la validez de la solución. Pues nosotros vamos a tomar siempre en cuanto al sentido horario, ¿no? El sentido de la manecilla del reloj. Vamos a analizar el circuito 3.17, ¿verdad?
El primer paso requiere asignar la corriente del lazo I1 e I2 a los lazos 1 y 2, aunque una corriente del lazo pueda asignarse a cada lazo en una dirección arbitraria, ¿verdad? Como segundo lazo se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff. A cada lazo la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff se obtiene, ¿verdad? Como le dije, nosotros vamos a tomar el sentido de la manecilla, el sentido horario. Entonces tenemos, en cuanto a la ley de tensiones de Kirchhoff, tenemos menos V1, como ven acá, menos V1 más la caída de tensión de esta resistencia más esta, ¿verdad? Que sería, entonces se aplican los valores de los polos de la resistencia, más menos y más menos, ¿verdad? Porque la corriente va de mayor a menor. Entonces tenemos más I1 por R1 más I3 menos, y porque acá hay una corriente I3 ya, entonces es I3 menos esta corriente I2 sobre R3, como ven por R3, perdón, por R3. Es ley de Ohm, es la tensión es la corriente por la resistencia, ¿verdad? Como ven es igual a 0, resolviendo el sistema, reduciendo, se tiene R1 más R3 por I1 menos R3 por I2 es igual a V1. Para el caso del lazo 2 tenemos que es I2 por R2 más V2 menos I3 perdón, sería para la tensión en la resistencia R3 R3 por I2 menos I1, porque estamos analizando esta malla, entonces sería esta corriente I3 sería I2 menos I1. En el caso anterior era I1 menos I2. Como ven acá, resolviendo el sistema tenemos que menos R3 I1 más R2 más R3 por I2 es igual a menos V2, ¿verdad? Podemos despejar como ven tenemos dos ecuaciones y el siguiente paso sería resolver, ¿verdad?, el sistema de ecuaciones por el método que uno desee para poder llegar a las corrientes, ¿verdad? Entonces, como ven, que el coeficiente de I1 es la suma de la resistencia en la primera malla, mientras que el coeficiente de I2 es el negativo de la resistencia común en los lazos 1 y 2. Lo tienen que tener en cuenta también. Vamos a ver con un ejemplo que ya nos da valores, ¿verdad? Tenemos dos mallas otra vez, malla 1 y malla 2. Para análisis de la primera malla tenemos menos 15 más I5 I1 más I1 menos I2, o sea 10 por I1 menos I2 más 10 voltios que tenemos acá. Resolviendo tenemos 3 I1 menos I2 es igual a 1. En el lazo 2 tenemos 6 I2 más 4 I2 menos 10 más 10 I2 menos I1. Resolviendo tenemos que I1 es igual a 2 I2 menos I1, ¿verdad? Sustituyendo este en la primera ecuación por el método de sustitución, resolvemos y tenemos que I1 es igual a 2 I2 menos I1 y es igual a 2 menos 1 y es 1 ampere. Por lo tanto, I1 es igual a 1 ampere, I2 es igual a 1 ampere y I3 es igual a I1 menos I2, ¿verdad?, que es igual a 0.
como me lo relaciona acá, que no quedó del análisis que hicimos anteriormente. I1 siempre es igual a I1, I2 mayúscula es igual a I2 minúscula, y 3 es igual a la resta de la corriente I1 menos I2. Bueno, como ven, es sencillo. En cuanto al análisis de lazo, lo que se analiza son las corrientes. Acá tienen otro problema práctico que pueden resolver con respuesta, donde I1 es igual a 2,5 y I2 es igual a 0 amperes. Pueden practicar. También tienen otro ejemplo acá, que ya está resuelto también, solo que tienen 3 mallas ya. Sería un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para que puedan ir resolviendo, ¿verdad? Y bueno, acá le queda este ejemplo para que puedan ir mirando mejor. Este sería, como le dije, para 3 mallas. Acá tienen otro problema de práctica, donde tienen la respuesta que es menos 4 amperes, ¿verdad? Y esto es todo por esta clase de estudiantes. Nos vamos a ver por la siguiente clase. Pueden ir investigando o buscando. Utilicen el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, ¿verdad?, de Shaw, donde tienen varios ejemplos. Van a ir por él fijando más conocimientos, resuelvan ejercicios para que puedan ir fijando lo que sería nuestro tipo de análisis, ¿verdad? Para corriente continua, el análisis nodal y el análisis de lazo, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.